Bien, pues ahora vamos a explicar qué es factor de potencia. Aquí es algo muy difícil de explicar porque hay dos definiciones del factor de potencia. Ahorita vamos a explicar la definición sencilla, la que todo mundo entiende y la que todo mundo sabe, que es la definición coseno. ¿Sí? Bien, como ya vimos en el video anterior, se explica el desfasamiento. Cuando nosotros tenemos un circuito eléctrico, tenemos aquí una fuente de voltaje y tenemos un elemento, una carga, ¿sí? Esta carga no sabemos si es resistencia o capacitor o inductancia, solamente vemos el voltaje y la corriente, ¿sí? Bien, si nosotros graficamos el voltaje y la corriente, entonces el voltaje ya sabemos que es un senoidal y la corriente hay que analizarla. Si por ejemplo nosotros tenemos una corriente, algo así, nuestra referencia siempre va a ser el voltaje. ¿Qué va a suceder? Aquí por ejemplo estamos viendo que la corriente está retrasada, ¿sí? Ahora, para saber aquí, estos son 90 grados, ¿sí? Sabemos nosotros que si la senoidal está adelantada, va a tener componentes capacitivas, pero como aquí está retrasada, entonces podemos intuir que es una componente inductiva. Entonces aquí adentro hay una bobina. Sin embargo, eh, la, la bobina que tenemos aquí, tengo un problema con la luz. Sin embargo, la bobina que tenemos aquí, recuerdan que vimos que las bobinas retrasan 90 grados. Entonces, como no tenemos 90 grados de retraso, tenemos menos, obviamente. Entonces sabemos que aquí también hay una componente resistiva. Es una bobina con una resistencia, porque si fuera únicamente bobina, se retrasaría 90 grados. Pero precisamente dependiendo del porcentaje que haya de componente inductiva y componente resistiva, es lo que vamos a ver que esto se retrase, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí vamos a pensar que esto se encuentra retrasado 20 grados, ¿sí? Entonces, el factor de potencia va a ser igual al coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues este, el retraso. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a utilizar una calculadora y ponemos el coseno de 20 grados es igual a 0.93. 0.93 y siempre tenemos que indicar que es en atraso. Atraso. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Si nosotros tenemos una fuente con un elemento, no sabemos cuál, graficamos el voltaje y la corriente, ahí está la senoidal, y ahora la corriente la vemos que está retrasada, ahí está, le completamos lo que falta, ¿no? Algo así, ¿sí? Si se fijan aquí es 180 grados y aquí son 90 grados. Bien, entonces aquí estamos viendo que el retraso es 90 grados. Entonces el factor de potencia, primero pues vamos a saber que esto es una bobina pura, no tiene componente resistiva. Entonces el factor de potencia es el coseno del ángulo, que es el coseno de 90. Vamos a ver, coseno de 90, ahí está, 0.
Entonces el factor de potencia es 0. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Ahorita vamos a ver las restricciones de esta definición. ¿Por qué? Porque ya les comenté, hay dos definiciones de factor de potencia. Son muy importantes. Esta definición, la que estamos viendo ahorita, únicamente funciona cuando el voltaje y la corriente son senoidales. O sea, aquí es una forma senoidal y acá también es forma senoidal. Entonces, este método de factor de potencia igual a coseno del ángulo, que a ese ángulo le llaman phi, deben de ser senoidales. ¿Qué importa que estén desfasadas? Pero deben de ser senoidales. Aquí tenemos el voltaje en este ejemplo. Siempre el voltaje va a ser la referencia. Bien, ahora tenemos una senoidal que está desfasada. Si se fijan, esto aquí tiene un lugar antes, ¿sí? Para que inicie la senoidal está desfasada. Bien, entonces aquí, si se fijan, tenemos un ángulo, vamos a ponerle de 40 grados, ¿sí? Entonces significa que aquí tenemos 40 grados en adelanto. O sea, siempre la referencia es el voltaje, entonces la corriente está adelantada con respecto al voltaje. Otra opción sería decir el voltaje está retrasado con respecto a la corriente, pero la corriente no es nuestra referencia. Como la referencia es el voltaje siempre está bien. Y de ahí decimos si la corriente está adelantada o atrasada, ¿sí? Entonces, cuando decimos que tiene 40 grados de adelanto, ya sabemos que es la corriente, porque siempre el voltaje es la referencia. Ahora, tenemos, como ya sabemos que está en adelanto, aquí vamos a tener, ya sabemos nosotros que vamos a tener un capacitor, porque el capacitor adelanta la corriente. Ahora, si fuera un capacitor puro, tendríamos un adelanto de 90 grados, algo que no tenemos. Entonces, aquí va a haber también una resistencia, ¿sí? Bien, entonces aquí el factor de potencia es igual a coseno de 40. Vamos a ver cuánto va a ser. Coseno de 40.76. 0.76. Y siempre hay que especificar 0.76 de adelanto. Si se fijan, el coseno, la función coseno, siempre nos devuelve un número positivo. O si se fijan, yo le puedo poner coseno de menos 40. El resultado es positivo. Coseno de menos 90, el resultado es positivo. Coseno de 90, el resultado es positivo. Por eso, aquí, cuando tenemos un resultado de factor de potencia igual a 0, tenemos que decir que es factor de potencia 0 en atraso. O sea, hay que poner un elemento que corrija el atraso, ¿sí? Para eso se colocan los capacitores de corrección de factor de potencia. Bien, cuando nosotros vamos a corregir factor de potencia, normalmente tenemos una carga que se conforma de una bobina y una resistencia, ¿sí? Bobina y una resistencia. Lo que vamos a tener es una senoidal de voltaje y una senoidal de corriente retrasada. Ahí está, es lo que estamos viendo ahí. Esto es lo que sucede físicamente. ¿Por qué esto normalmente? Pues porque los motores tienen bobinas y la bobina está hecha con alambre y el alambre siempre tiene asociada una resistencia. Entonces, por eso nunca vamos a encontrar inductores, elementos puramente inductivos. Siempre tenemos elementos inductivos con componentes resistivas, ¿sí? Entonces, un motor, sí, aunque físicamente es una bobina, pues la bobina está hecha de alambre y el alambre tiene una resistencia, por eso es
una bobina con una resistencia. Por eso, físicamente en la vida real nunca vamos a encontrar una... En la vida real nunca vamos a encontrar una bobina pura que desfase en 90 grados. Nunca, ¿sí? Bien, entonces si por ejemplo aquí vemos un desfasamiento de 70 grados, hay que especificar que son en atraso. Atraso va con S o con Z, no sé. Bueno, ustedes sí saben. Bien, entonces aquí el factor de potencia es igual a coseno de 70. ¿Cuánto es? Coseno de 70 es 0.34. 0.34. En esta calculadora estamos viendo 342 milis, ¿sí? Podemos ponerle aquí el eng. Ahí está. 0.342, ¿sí? Entonces tenemos 0.34 en atraso, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para corregir este problema? Bueno, lo que normalmente se hace en la industria, se pone un capacitor aquí. Como ya sabemos que el capacitor adelanta la corriente, lo que va a hacer este capacitor va a jalar la corriente para este lado, porque una parte se está trazando por la bobina y otra parte se debe de adelantar con el capacitor. Entonces lo que se trata es seleccionar el tamaño del capacitor adecuado para esta corriente, poderla corregir, y así el factor de potencia, el desfasamiento se disminuya hasta que quede en 0 grados, que también en la práctica no se debe de dejar en 0. Lo vamos a ver después en otro video, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver las restricciones de este método del factor de potencia igual al coseno. Cuando nosotros decimos factor de potencia igual al coseno del ángulo, de phi o teta o como quieran, esto solamente se usa, y lo voy a poner aquí en letras para que no se les olvide, solamente se utiliza cuando el voltaje y la corriente son, y aquí les voy a poner senoidales. ¿Qué sucede? Esto se les voy a poner, esto grábenselo. Grábenselo por favor, porque en la industria uno se encuentra atrocidades de la ingeniería porque no lo saben, ¿sí? Bien, si ustedes van ahorita y le miden con un osciloscopio, y ya lo tenemos en otros videos, ¿sí? Le miden con un osciloscopio, con un sensor de corriente a la televisión, ustedes dirían, no, pues la corriente es una senoidal. Pues no, señores. Actualmente la mayoría de los equipos, actualmente la mayoría de los equipos, grábense esto también, la corriente no es senoidal. ¿Sí? No es senoidal. ¿Qué significa? Que no vamos a ver la senoidal así, vamos a ver una cosa así media rara. ¿Sí? Esta corriente no es senoidal. Vamos a hacer otros videos para mostrarles y probarles que esto es realidad. No es senoidal la corriente, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos y queremos medir el factor de potencia de un aparato, si vemos que la corriente no es senoidal, no podemos utilizar esto, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. El factor de potencia
igual a coseno del ángulo solo si la corriente es senoidal. ¿Sí? Bueno, pues espero que les haya quedado claro lo del el tema del factor de potencia con la definición del coseno. Muchas gracias.